Como podéis ver, hoy estoy aquí, cómodo, tranquilo, grabando desde el sofá. ¿Y por qué? Porque Quique Setién lleva las riendas del Barça. Culés, y bienvenidos de vuelta aquí al canal Blaugrana. Hoy he salido un poquito antes de trabajar y he dicho, pues voy a grabar un vídeo para mis hermanos y hermanas culés. Y sé que llego algo tarde para hablar de Setién, pero bueno, aparte de hablar de Quique Setién, hablaremos de otras cosas muy interesantes, así que os invito a quedaros hasta el final del vídeo, porque ha sido una semana loca, como bien sabéis. Valverde ha sido destituido por diferentes razones, una de ellas por la falta de intensidad, y Quique Setién ahora mismo es el que lleva las riendas de este Barça. Yo tengo que decir que pudieron hacer las cosas mejor con Ernesto Valverde, pero creo que todos coincidimos en que tocaba ya hacer el cambio. Hubiera tenido que ser en verano. Igualmente, gracias por todo, Ernesto Valverde, y mucha suerte en el futuro. Ahora sí, Quique Setién, según los medios, tendría un contrato hasta 2022, pero con una cláusula de salida, por si quiere salir antes. El nuevo técnico culé empezó fuerte y sorprendido de la llamada del Barça. Sabía que el equipo culé buscaba entrenador, pero no pensaba que sería él. Quizás, como él dijo, no tiene tanto currículum, pero sus palabras de que promete que sus equipos juegan bien ya ayuda mucho. Además, ya ha hecho algunos cambios importantes, como incluir a Riqui Puig en los entrenamientos del primer equipo y cancelar el día libre porque sí, se necesita más trabajo y menos descanso a día de hoy. La llegada de este nuevo técnico creo que es bastante buena, sobre todo para la cantera, porque él ya lo dijo, si los jóvenes entrenan, trabajan duro, hay que dejarles paso y hacerles un hueco en el primer equipo, y eso ya me gusta. Además, es un gran amante del cruifismo, como él ya ha dejado claro con sus palabras, y tengo ganas de que llegue el domingo para ver el primer partido del Barça de Quique Setién. Sé que no será un cambio grande, pero poco a poco iremos a mejor, confío en eso. Pero bueno, como tampoco quiero repetir lo que han dicho otros canales sobre Setién, porque ya pasó hace 2 días, pues os voy a traer un par de curiosidades de este nuevo técnico para conocerle un poquito mejor, que nunca viene mal. Setién y el técnico del Ibiza, próximo rival del Barça en la Copa del Rey, Pablo Alfaro, jugaron juntos en el Racing de Santander. En Santander le conocen como el maestro, ya que es uno de los grandes baluartes del club, tanto como jugador como entrenador. En el Racing de Santander jugó 12 temporadas divididas en 2 etapas. Como técnico también hizo soñar a los cántabros. Fue el responsable de ascender al equipo a Primera División en la temporada 2001-2002. Aparte de entrenar a varios clubes donde destacan el Lugo, Las Palmas y el Betis, también fue entrenador de Guinea Ecuatorial. Setién, como futbolista, se ha enfrentado 22 veces al equipo culé con un balance de 5 victorias, 5 empates y 12 derrotas. En estos partidos marcó 2 goles a los blaugranas, en un Barça Logroñés que ganó el Barça 2-1 y el segundo en un Racing Barça donde el equipo blaugrana salió goleado 5-0 en la temporada 94-95. Como entrenador, Setién se ha visto las caras contra el Barça en 7 ocasiones con un balance muy negativo, 6 derrotas y 1 victoria, pero esa victoria fue la última derrota del Barça en el Camp Nou en Liga, 3-4 ante el Betis. Y justo tras este partido, Busquets le regaló una camiseta suya firmada, donde pone: para Quique, con aprecio y admiración por tu manera de ver el fútbol. Un abrazo. Uno de sus grandes sueños como jugador fue el de jugar en el Barça de Cruyff, pero el equipo culé nunca llegó a ficharle. Espero que esto os haya ayudado para conocer un poquito al nuevo técnico del Barça y espero que poco a poco veamos mejoría en este equipo que hace falta. Pero bueno, dicho esto, habiendo conocido al técnico un poquito mejor y como el mercado sigue abierto, siguen habiendo movimientos y rumores. Vayamos a ello. Vámonos a Brasil, porque según Globo Esporte, el FC Barcelona estaría cerca de cerrar el fichaje por Mateus Fernández, el joven pivote de 21 años procedente del Palmeiras. Se rumorea que se podría acelerar todo si acaba saliendo Arturo Vidal, pero según varios medios, Setién no vendería a nadie en este mercado. El Barça le sigue desde hace ya 2 años y se estaría pensando en su fichaje por la edad de Sergio Busquets para suplirle. Pero yo me pregunto, ¿no fichamos por esta misma razón al holandés Ludovic Reis, que está en el Barça B? No entiendo nada. Se rumorea que el Barça pagaría por el brasileño unos 11 millones, 7 más 4 en variables. De Brasil nos vamos a Japón, donde el Barça trabaja para cerrar a Jun Nishikawa en febrero. Nishikawa es un centrocampista ofensivo que milita ya en el Cerezo Osaka, que entrena Miguel Ángel Lotina. De hecho, el técnico español habló maravillas del chaval cuando desde el departamento de scouting del Barcelona preguntaron por Jun. El Barça ha mantenido los contactos desde el pasado verano, tanto con el club como el entorno de Nishikawa, y espera poder cerrarlo pronto para que no se le escape.
Otro fichaje que podría caer, pero este para el Barça B, es el del delantero del Albacete, Ray Manaj. El Barça B sabe que Abel Ruiz quiere salir por falta de oportunidades en busca de un equipo de segunda o primera división. El Valencia preguntó por el joven. Por esta razón, el Barça B se reforzará con el delantero de 22 años que llegará como cedido con opción a compra. Por otra parte, parece ser que Quique Setién no podrá parar la salida de Jean-Claire Todibo, quien se rumorea que entre hoy y mañana podría cerrar su cesión con el Schalke 04. Finalmente, el equipo alemán consiguió incluir en la operación la opción de compra para final de temporada, pero el Barça incluirá también una opción de recompra. Todibo quiere más minutos, pero quiere saber que puede volver al Barça, ya que se ve capaz de conseguir un puesto en el 11 a medio plazo. También informaros que Marc-André ter Stegen ha vuelto a los entrenamientos bajo las órdenes de Quique Setién y podría estar disponible para el partido del domingo contra el Granada. Y finalmente informaros de que Messi y Frenkie de Jong están incluidos en el 11 de la Champions League 2019 junto a Alisson, De Ligt, Van Dijk, Robertson, Alexander Arnold, De Bruyne, Sané, Cristiano Ronaldo y Lewandowski. Y sí, todos estamos muy contentos de tener al nuevo técnico, pero yo todavía más de ver vuestros hermosos museos blaugranas. Empezamos con esta maravilla que nos manda nuestro hermano Edmilson Ramos, un inmenso museo blaugrana que a todos nos gustaría tener. Javier Fernández desde Venezuela nos comparte estos colores blaugranas tan bonitos junto al escudo del albiceleste que lidera Lionel Messi. Arnau Sansano tiene tantas camisetas en su museo que no le entran todas en una misma foto, unas maravillas, y todavía tiene más. Y finalmente Chimu nos presenta sus colores, los colores que ama y defiende y el escudo que tanto nos enamora. Preciosos museos, gracias a los cuatro por compartir, os mando un enorme saludo y también quiero saludar a mi hermano de Guatemala, Luis Carlos. Al resto os veo en el próximo vídeo, un abrazo enorme y como decimos cada día, Visca, Quique Setién y el Barça siempre. Take a seat, let me waste your time. Solve you,